¿Cuántos necesitan encontrarse un milagro? ¿No? Bueno, se los voy a poner así. ¿Cuántos alguna vez han encontrado algún billete? ¿Cómo se pone? Depende de la denominación. Así es la alegría, ¿no? Recuerdo hace muchos años, nosotros estábamos muy pequeños. Mi mamá tenía que pagar la colegiatura, éramos la mensualidad, y somos 4 hermanos. Y no sé si acostumbran, pero cuando nosotros estábamos pequeños, el que no pagaba la mensualidad cuando se llegaba la fecha de los exámenes, ¿qué pasaba? Julio Ágreda, Melvin Ágreda, Patricia Elizabeth Ágreda, por favor salgan del salón porque no han pagado clase. Entonces mis padres no querían que esa vergüenza pasásemos y ese momento incómodo. Y mi mamá en la mañana se levantó ese día, oró, gimió con todo su corazón, dijo: Señor, quiero un milagro, Señor, ayúdanos a poder pagar la mensualidad del colegio de nuestros hijos. Y salió a la tienda. Mientras iba en la tienda, por la acera se encontró una bolsa, y en la bolsa encontró algo que parecía billete. Y resulta que mi mamá volvió a ver para todos lados. Pónganse quieto, por favor, ministerio de alabanza, quiero que estén quietos, no se estén moviendo, todo el mundo estén quietos, hay mucha distracción. Y resulta que volvió a ver para todos lados y no encontraba a nadie. Agarró la bolsa, se la metió, se fue a la casa, llegó temblando a la casa, le dio la bolsa a mi papá y le dijo: cuéntelo, me lo encontré. Y cuando mi papá abrió la bolsa, era una bolsa de plástico transparente, empezó a contar. ¿Cuántos se acuerdan de los billetes de 200 colones? ¿No? No fue hace mucho, fue hace poco. Y empezó: 1, 2, 3. Había encontrado lo equivalente a 2,000 colones en aquel tiempo. Imagínense la alegría de haber encontrado más de lo que necesitaba para poder pagar la mensualidad. Ahora, ¿cuántos se quisieran encontrar algo así? Unos $2,000. ¿Cómo se pondría? Se pondría muy feliz. Pero ok, no necesita encontrarse un milagro, no necesita encontrarse dinero, pero necesita encontrarse el milagro. Necesita encontrarse la idónea, el idóneo. Habla, Señor. Necesita encontrarse una sanidad. Necesita encontrar un milagro financiero. Ok, hoy vamos a hablar acerca de eso precisamente. De un hombre que tuvo un encuentro con su milagro. Y ese se llama Jacob. Génesis capítulo 32, verso 22 dice: y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jadoc. Tomó pues e hizo pasar al arroyo a todos ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó a Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oramos. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das de meditar unos minutos en tu palabra. Hoy aplico la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Hoy háblanos a través de las escrituras, úsame como un instrumento para transmitir tu palabra, y entregamos este tiempo al Espíritu Santo, que Él es el que ilumina las escrituras. Amén y amén. Todos necesitamos ese encuentro que tuvo Jacob. Para los que no conocen la historia de Jacob
la Biblia relata que era un hombre que tenía un pasado muy difícil. Jacob nos representa perfectamente a nosotros. Voy a preguntar, ¿cuántos de los que están acá alguna vez han mentido? Gracias por los sinceros. ¿Cuántos han mentido? Sí, hombre. Aunque sea mentira piadosa, claro que la ha dicho. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez han robado? No diga amén, porque el de la par se va a asustar. Pero sí, se quedó con el vuelto de su mamá. ¿Cuántos alguna vez acá han sentido cosas? Es más, su apodo representaba a algo malía, a lo malía que usted era. ¿Sí? Pues Jacob tenía todas esas características. Jacob era desde su nacimiento, desde su alumbramiento, Jacob, él peleaba. ¿Cuántos acá son pleitistas? No me lo diga, por favor. Pero Jacob era pleitista. Dice la Biblia que él luchó por ser el primero en nacer, mas no fue el primero. Después, como no fue el primero, y en la antigüedad la primogenitura era algo muy importante. Como no obtuvo la primogenitura, por la buena, por la mala, le compró la primogenitura. Se aprovechó de un momento de debilidad llamado hambre del hermano y se la compró. Más adelante mintió a su propio padre, se hizo pasar por otra persona. Por eso su nombre siempre significó usurpador. Jacob significa usurpador. Y de ahí para adelante se bajó al suegro y empezó un montón de cosas que pasaron en su vida difíciles. ¿Cuántos han pasado momentos o situaciones difíciles? ¿Cuántos se han metido en problemas por culpa de sus propias decisiones? Todos nos hemos metido en problemas. Ahora, la vida de Jacob llevó un momento cumbre, en un momento donde a una tan sola gota iba a derramar aquella copa. Y esa gota que derramó la copa de aquella vida era ese encuentro con el hermano. Su hermano no lo quería. Quiero que ponga mucha atención, preste mucha atención a esto. Jacob no fue a buscar a Dios y a llorar porque iba a encontrarse con su hermano. Yo no creo que ese sea el dolor de cabeza de Jacob. Si él se libró de muchas más, si se libró de que el suegro lo matara cuando se dio cuenta que él había robado, si se libró de tantas cosas, ¿por qué no se podía librar ahora del encuentro con el hermano? El hermano lo quería, pero acabar, porque Jacob le había robado la primogenitura. Jacob no estaba afligido por ese momento. ¿Él qué tenía? ¿Por qué estaba así? Porque él estaba cansado de la vida que llevaba. Él estaba harto de ser ya el fracasado, de ser el que ya había intentado. Quiero decirle que Jacob no es que estaba mal. Él ya había alcanzado una estabilidad financiera, él ya había alcanzado una estabilidad familiar, él ya había alcanzado ciertos logros y él había alcanzado ciertas satisfacciones personales, pero eso no lo hacía feliz. Y ese momento de ese encuentro va alguien, un siervo, y le dice: ay, papito, Jacob, tu hermano viene al encuentro. ¿Y sabe cuál es el problema? Que trae un gran ejército. Y él dijo: ya estoy cansado de lo mismo. Estoy cansado de esta vida. Y esa situación hizo que Jacob buscara ese encuentro con Dios. Esa situación hizo que Jacob encontrara ese encuentro con el milagro. ¿Cuántos de los que están acá no están satisfechos? No me lo tiene que decir. Usted se conoce. ¿Cuántos de los que están acá están cansados de lo mismo? Están cansados de la vida, de las situaciones. Están cansados de su pasado. Están cansados de que algunas malas decisiones han afectado su vida. Están cansados de la misma crisis económica una y otra vez constantemente. Están cansados de ser de sentirse menospreciados por los demás. Jacob seguramente se sentía menospreciado por los demás porque solo, ¿a quién le gusta que le dirían: hey, ladrón, hey? ¿Ah? ¿Qué andas
No, contextualicémoslos un poco. En el coloquio salvadoreño no le dirían ladrón, le dirían, ¡hey, tamal! ¿Sí o no? ¿Ah? ¿A cuántos le gustaría que su apodo fuera una marca? Que su nombre más bien fuera una marca. Jacob tenía eso. Él estaba cansado. Entonces lo primero que hoy quiero que veamos es la necesidad de un cambio. ¿Cuántos necesitan un cambio? Yo quiero decirle algo. Jacob sabía que el único que podía cambiar su vida era Dios. Y es lo mismo. El único que puede cambiar su vida se llama Dios. El único que puede cambiar su circunstancia se llama Dios. El único que puede transformar su vida es Dios. Jacob estaba harto. Jacob está cansado. Yo no sé de qué está cansado usted. De la misma situación familiar. Mire, me encantó muchísimo ver que Jacob no fue otra vez al mismo, no fue a tratar de maquillar el problema. Él fue a la raíz del problema. Él dijo, ya no más. Ok, lo he intentado una y otra vez de salir adelante. He luchado por mis propias fuerzas. Hoy voy a ir a la raíz, y la raíz únicamente la voy a presentar delante de Dios, y la raíz es que yo necesito cambiar. ¿Me escuchó? ¿Ah? Jacob podría haber orado y dicho, Señor, por favor, cámbiale el corazón a mi hermano. ¿Sí o no? Mi hermano viene a matarme, por favor cámbiale el corazón a mi hermano. Pero eso no iba a resolver el problema de Jacob. ¿Cuál era el problema de Jacob? Él mismo. Eso no iba a resolver, que Jacob iba a volver a tener otros problemas. Por lo tanto, Jacob no fue a maquillar los problemas como muchos de nosotros maquillamos los problemas. Maquillamos el problema en la familia, maquillamos el problema financiero, maquillamos nuestra vida espiritual, maquillamos las circunstancias de la vida. Hoy vamos a ir a la raíz. ¿Sí? ¿Y cuál es la raíz? ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz del problema que tanto nos afecta? ¿Está conmigo? En mi vida. ¿En dónde está? Porque cuando nosotros cambiamos, toda circunstancia cambia. ¿Me escuchó? Usted le está echando la culpa a su esposa, a su esposo, y dice, no cambia. Mira, marido, no cambia. Señor, cámbialo. O si no, dame otro. No. Y le echa la culpa una y otra vez. Mas no sabe que cuando usted cambia, todo cambia. ¿Aló? Cuando usted cambia, empiezan a cambiar las situaciones alrededor. ¿Por qué? Porque usted lleva la fe, el poder para empezar a cambiar y a transformar las circunstancias. Vaya a la raíz de su problema. No siga tratando de remendar. ¿Sí? Decía, estudiábamos en la vigilia de liderazgo, que estuvo muy espectacular. Decía la palabra de Dios, nadie pone un remiendo nuevo en vestido viejo. Y así estamos tratando muchos de nosotros. El vestido es la vida, representa nuestra vida, representa nuestro carácter, representa nuestra naturaleza. Y todos tenemos un vestido que ya está gastado por la vida, depende de cuántos años tenga, así es lo gastado que está su vestido. Pero muchos de nosotros tenemos huecos en nuestro carácter, huecos en nuestra naturaleza, hoyos. Y queremos, ¿qué? Hacer parches y remendar.
Y cuando remendamos, eso no aguanta, eso se termina rompiendo. Aparte que se ve feo. Esas cosas que se ven feas en nosotros son las marcas de nuestro pasado. Son las marcas de nuestras vidas. Y Dios nos ofrece no remendar. Él no nos ofrece no poner parches. Él nos ofrece cambiar nuestros vestidos. Cambiar nuestra naturaleza. ¿Sí? Por eso es necesario reconocer que necesitamos un encuentro. Lo segundo, dice la palabra del Señor, capítulo 25, dice: y cuando el varón, vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Lo segundo, tocados y quebrantados. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor empezó a luchar con Jacob, y cuando ya no podía más y estaba amaneciendo, no es que el ángel no podía, es que ya estaba amaneciendo, más bien dicho, y el ángel golpeó el muslo, el encaje del muslo. La pregunta: ¿cuántos de los que están acá han tenido un desgarre muscular? ¿Cuántos saben qué es un desgarre muscular? Solo los que alguna vez han hecho ejercicio saben que es un desgarre muscular. Los demás de pronto no. Pero bueno, ¿cuántos han tenido un calambre? ¿Ah? ¿Y cómo se siente? Pues un calambre es un dolor mínimo de lo que es un desgarre muscular. Y cuando usted está en la cama y dice: ¡ay, vieja! Estira. ¿A dónde? Aquí. ¿Y qué es lo que dice? Pon el pie en el piso helado, ya. ¿Y cómo duele? ¿Sí o no? A mí de pequeño me daban muchos calambres. Y me tenía que tirar de la cama y el músculo se contrae. Pues el desgarre muscular, cuando el ángel le pegó a Jacob, míreme con atención. Jacob sintió ese dolor físico. La pregunta es: ¿ese dolor físico fue un impedimento para que él siguiera buscando el milagro? ¿Ah? Es más, ¿dónde ve a Jacob? Ay, me dolió. Ay. ¿Dónde ve a Jacob así? ¿Dónde ve a Jacob? Ángel, yo te busco y mira lo que me haces. ¿Dónde lo ve así? ¿O lo ve? Entre más busco a Dios, lo que me pasa. ¿Sí ve? Verá que si a alguno de nosotros, cuando estamos buscando a Dios, nos pasa algo difícil, ¿reaccionaríamos de la misma manera como reaccionó Jacob? Es que entre más busco a Dios, peor me va. ¿Cuántos han dicho eso? No me digan. Es que como que el diablo se enoja, va, cada vez que busco a Dios. Es que o muchos dicen: ve, Dios no existe. O Dios, ¿dónde estás? Empiezan a reclamar porque empiezan las situaciones a quebrantar nuestras vidas. Quiero decirle que ese dolor que sintió Jacob no fue impedimento, al contrario, él siguió buscando el milagro. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento únicamente es la oportunidad para acercarnos más a Dios. ¿Sí? El quebrantamiento es una oportunidad más para acercarnos más a Él. ¿Sí? No es para que lloremos. Jacob no fue detenido por el quebrantamiento, por ese quebranto, por ese dolor. Usted y yo no nos podemos detener por algo malo que nos pase. Al contrario, más buscar a Dios. Al contrario, más acercarnos a Dios. Que nada te detenga
¿Sí me escuchó? Usted mira, no, es que en esa iglesia no hay amor. No, es que viera que esto y lo otro. No, no ponga los ojos en nada. No ponga los ojos en nada. Póngalos en Dios. Póngalos en su milagro. Y vaya tras su milagro. ¿Sí? La gente, ni la iglesia, ni el pastor va a darle su milagro. Es Dios el que nos da el milagro. Entonces, que el quebranto únicamente nos acerca a Dios. Tercero, verso 26 dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Tercero es decididos hasta ver el milagro. Jacob estaba decidido hasta ver el milagro. Yo te voy a invitar a que no te vayas de la iglesia por nada del mundo hasta ver tu milagro. Que no te alejes de Dios hasta ver el milagro. Jacob tenía esa determinación en su corazón de decir, ya no más, estoy cansado, lo he logrado, he logrado muchas cosas, pero las cosas que más anhelo no las he logrado. Muchos de los que están acá lo mismo les sucederá. Han logrado muchas cosas lindas de las cuales damos gracias a Dios, pero hay cosas que necesitamos que Dios haga y obre a favor nuestro. Determínese a buscar a Dios. Determínese a luchar como el ángel, como Jacob luchó con el ángel. Determínese hasta encontrar ese milagro. Lo cuarto, me encanta. Verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más su nombre Jacob, porque él le preguntó cuál es tu nombre, y le dijo Jacob. Y dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo cuarto, no se dirá nada malo de tu pasado. Todos tenemos una manera en cómo nos reconocen o cómo nos identifican. Cuando la gente pensaba de Jacob, ¿qué pensaba? Jacob. ¿Sí o no? Jacob. Ese Jacob. ¿De verdad? Mire con atención. Y para los que quizás no comprenden toda la escritura o quizás no tengan mucho conocimiento de la escritura, quiero decirle que Jacob fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel. O sea, ese no tiene perfil para estar ahí. Cualquiera podría pensar. ¿Sí o no? Ese es Malía. Ese yo lo conozco. Ese es tremendo. Cualquiera podría decir eso. Pero él terminó siendo uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Cuando usted ve a una persona, a usted se le vienen pensamientos sobre esa persona o usted lo identifica. Por ejemplo, Pastor Nicolás, venga acá por favor. ¿Cuántos quieren al Pastor Nicolás? Ok. ¿Qué piensa usted cuando lo ve? Aparte de que es elegante, guapo, no digan mucho porque ahí está la esposa. Ok, David, una característica que se te viene a la mente cuando tú ves al Pastor Nicolás. Él es paciente. No, sí, pues te ha aguantado a vos, es paciente. No, mentira. No, mentira. Él es paciente, tiene una gran paciencia. Pedrito, una característica del Pastor Nicolás. Él es alegre, jovial. Marco Tulio, una característica del Pastor Nicolás. Cuando tú lo ves, ¿qué se te viene? Ya lo dijo. ¿Quién más? Quiero ver. Hermana, ¿usted qué se le viene a la mente cuando ve al Pastor Nicolás?
una persona usada por Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra característica, Billy? Un siervo de Dios. Ok. Un guerrero. Wow. Es que pensé que solo chistes les contaba, pero lo ven bien, ¿no? Servicial. Wow. Míreme. Ahora la pregunta es, ¿él así fue toda la vida, pastor? ¿Usted así fue toda la vida? Hoy tenemos esa impresión acerca del pastor porque él tuvo un encuentro con Dios. Ahora, dígame 3 cosas de cómo antes la gente lo veía. Cuando lo veían decían, ¡ah! 3 cosas, solo 3 cosas. No. Bueno, una de las cosas de cómo la gente me veía es, me veían como una persona, desde mi perspectiva, demasiado inferior. Yo tenía mucha baja autoestima. Hoy dicen que soy fregón, que soy bromista, que soy todo, pero eso no lo fui antes. O sea, sino fue hasta que Dios me hizo, cuando me encontré con Él, hizo que sacara todo eso que yo creía de mí y cambiara pues mi forma de pensar de mí mismo. O sea, él era una persona que se sentía inferior a los demás y actuaba, por ende, de esa manera. La segunda. La segunda es que era un poco travieso, es decir, Lo voy a traducir yo. Era malía, mano. Era malía. La tercera. bueno, la tercera, vamos a ver, ¿qué otra sería? No me acuerdo de qué otra. Bueno, sí, me sentía feíto y ahora me siento guapo. Ok, míreme con atención. Ese era su pasado. Esas eran las marcas de su pasado. Las marcas de su pasado es cuando lo veían y decían, ¡ah! No, es tremendo. Las marcas de su pasado eran, no, ese pasa. Ahí viene ese rascuitín, ¿no? Porque como él se sentía inferior, él daba también, cuando uno se siente inferior, uno cede su lugar, uno cede la posición que Dios le da, se lo cede a las demás personas y por lo tanto se siente inferior. Y la gente que abusa de eso también. Pero ahora dice la Biblia que las cosas son hechas nuevas en Cristo. Él es el que le dio una nueva imagen. Él es el que le dio una nueva imagen. Gracias, pastor. ¿Quién es el que nos da una nueva imagen? Todos tenemos marcas de nuestro pasado. Todos tenemos. Ahí viene Él. Ahí viene La gente no se identifica por nuestro pasado. La gente no se identifica por las marcas. Pero Dios nos cambia eso. Dios quita eso de nosotros. Y para Él somos importantes. Para Él somos lo más valioso. Por eso le dijo, ya no será más tu nombre Jacob. Yo quito ese nombre. Yo quito la manera en cómo la gente te ve. Y hoy te vas a llamar príncipe. Hoy te vas a llamar Israel. ¿Cuántos necesitan que Dios quite esas marcas de su pasado? ¿Cuántos necesitan que Dios quite las marcas de su vida? ¿Sí? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede quitar esas marcas de nuestras vidas. Y no se dirá más de ti. Diga conmigo, y no se dirá más de mí. Pero dígalo creyendo, y no se dirá más de mí. ¿Qué no se va a decir de ti? El amargado, el abandonado, el sin padre, el sin madre, ¿sí? El infiel. Y no se dirá más de ti el mujeriego, porque Dios cambia esas marcas de nuestras vidas. Dele un fuerte aplauso a aquel que lo hace por nosotros. Y lo último,
Dice el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo último es el encuentro con tu milagro. Nos lleva primero a encontrarnos con Dios. Míreme con atención. Cuando yo hablo acerca de un encuentro con Dios, la gente podrá decir: yo ya acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de encuentro. ¿Sabe por qué? Porque Jacob conocí o había escuchado acerca de Dios. Jacob, ¿por qué clamó a Dios? Porque él creía en Dios. Jacob no es que era una persona que no conociera acerca de Dios. Jacob conocía a Dios. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Y dice la Biblia que fue librado su alma. Míreme, la única manera de encontrar un milagro es encontrarnos con Dios primero. Y no importa los años que usted conozca acerca de Dios, no importa el tiempo que usted tenga acerca de estar en las cosas de Dios, la única manera de ser transformados es encontrarme en la presencia de Dios, con aquel que transforma las circunstancias, con aquel que hace lo imposible. Y eso me lleva a conocer a un Dios diferente. Y eso me lleva a conocer a aquel Dios que todo lo puede. Eso me lleva a conocer que Dios tiene diferentes maneras de ser, diferentes maneras de proceder, que Dios se manifiesta de diferentes maneras a mi vida. Un padre es cariñoso. ¿Cuántos han tenido padres cariñosos? Yo tengo un padre cariñoso. Ese es cuando uno ve los atributos de Dios, son como las características de Dios. Mire, mi papá es cariñoso. Los que conocen a mi papá saben que mi papá: hola, ¿cómo estás? Mire, para cada uno de sus nietos tiene una canción. No les va a contar las canciones porque ese es de él, pero él tiene una canción. Hace FaceTime con mi hermana y le pone la canción y empieza mi sobrina. Es cariñoso. Pero también mi padre es proveedor, porque donde quiera que anda allá o cuando está acá, necesitas ir algo, hijo. No, está bien. No, pero si cualquier cosa que necesitas, llámame. Él es proveedor. Mi padre es autoridad también. ¿Por qué? Porque él dice: bueno, hoy vamos a hacer todos esto. Él dirige, es autoridad. Cuarto, él es protector. Porque de pequeño, cuando se metían conmigo, se las veían con mi papá. Y ahora de grande se mete conmigo. Todavía me siento seguro. Él es protector. De la misma manera procede con Dios. Él tiene diferentes maneras de revelarse a nosotros, sus hijos. Y solo un encuentro con Él nos lleva a conocer esa naturaleza de Dios. Cuando yo conozco que Dios, estoy en la más difícil crisis financiera, pero de repente veo como Dios abre sus ventanas y empieza a prosperarme, y va de raíz, no me provee $5 para comer el almuerzo, sino de raíz me saca de la pobreza. Yo empiezo a conocer a ese Dios como mi proveedor. Aquel joven, aquella señorita, aquel hombre, aquella mujer que no tuvo nunca el amor de un padre, nunca el amor de una madre, cuando va a la presencia de Dios dice: revélate a mi vida como mi padre, revélate a mi vida como ese padre que nunca tuve. Empieza a sentir el amor, la protección, y Dios se revela a él como el padre, como un padre para su vida. Jacob, Dios se le reveló.
Dice que lo vio cara a cara. ¿Cuántos hoy necesitan encontrarse con Dios? Con el Dios de su milagro. ¿Cuántos necesitan el milagro? Pero antes, ¿qué tienen que hacer? Encontrarse con Dios. Antes necesitamos encontrarnos con Él. Póngase de pie.